Los 10 momentos más trágicos de la conquista. Número 10. La noche triste. Fue hace casi 500 años, entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520. Las tropas españolas y sus aliados fueron derrotados por los mexicas y perdieron hombres, tesoros, artillería y caballos. Las tropas del conquistador español Hernán Cortés sufrieron una de sus peores derrotas. Cientos de sus soldados fueron masacrados, otros murieron ahogados junto a sus caballos y su botín se perdió en las aguas de Tenochtitlan. A Cortés se le saltaron las lágrimas de los ojos en un árbol al cual se le conoce como el árbol de la noche triste y el cual podemos encontrar en la Ciudad de México. Número 9. Destrucción del Templo Mayor en Tenochtitlan. El Templo Mayor fue el más importante recinto sagrado de Tenochtitlan, el cual los españoles destruyeron hasta sus cimientos. Pese a que aún se conservan partes de las etapas anteriores, no existe posibilidad de ver lo grandioso que fue, aunque claro, podemos imaginarlo. Simbólicamente, el Templo Mayor equivalía al centro de la cosmovisión mexica. A través de él se podía subir a los niveles celestes o bajar al inframundo. De allí partían los 4 rumbos del universo y actualmente lo podemos visitar o bien podemos visitar el museo que hicieron con los restos de este templo. Número 8. Conquista espiritual. La conquista espiritual fue el proceso desarrollado durante la conquista española para convertir a los indígenas al cristianismo. Esta imposición ideológica pretendía cambiar la manera de pensar, vivir y actuar de un pueblo. Cabe mencionar que tuvo muchas partes sanguinarias, pues a todo aquel nativo sometido que siguiese adorando a otros dioses o no quisiera creer en el nuevo dios que los obispos españoles le imponían, era golpeado sin piedad hasta que adorara el cristianismo. Esta conquista inició el 22 de abril de 1519. Ya que al mando del capitán Hernán Cortés desembarcaron los españoles en el puerto de Veracruz y plantaron la Santa Cruz. De allá se dirigieron a México Tenochtitlan. Con nuestro capitán Hernán Cortés venían 2 sacerdotes, el fray Bartolomé de Olmedo, religioso mercedario, y el clérigo Juan Díaz, capellán de la Armada de Cortés. Juan Díaz ofició la primera misa. Después que plantó la Santa Cruz, la Armada española trató de convertir a los naturales a la fe de Cristo, destruyendo en Zempoala los primeros ídolos que encontró a su paso. Esta conquista es la culpable por la que destruyeran cientos de templos, esculturas de dioses y un sinfín de cosas representativas de la religión de nuestra cultura nativa. Número 7. Las epidemias. La mayor catástrofe fue la muerte masiva de indígenas por enfermedades, todas estas traídas de Europa. Las comunidades indígenas tenían buenos hábitos higiénicos, practicaban el baño y estuvieron exentas de enfermedades infecciosas, pero al ponerse en contacto con el grupo de españoles, con Colón y más tarde con Diego Velázquez para hacerse cargo de la conquista, descargó sobre ellos su potencial contaminante y al no tener una experiencia inmunológica previa frente a un grupo de enfermedades infecciosas, se presentaron con una gran fuerza entre los nativos y aparecieron las grandes epidemias de viruela, gripe y sarampión. Entre las primeras, con gran virulencia y una letalidad elevada. Estas epidemias figuran entre las principales causas de la casi extinción nativa en los primeros años del siglo XVI, con el agravante de las malas condiciones de vida a que fueron sometidos los indígenas, trabajos forzados a los que no estaban acostumbrados, relaciones de fuerza y vasallaje. Esto hizo que aumentara también su mortalidad, se incrementaran los suicidios y disminuyera la natalidad. Estas enfermedades fueron el arma biológica que apoyó la victoria de los conquistadores. Número 6. Torturas a los indígenas. Los indígenas, que fueron capturados por los conquistadores, fueron sometidos a varios métodos de tortura para dejar en claro que toda aquella persona que no se rindiera ante la corona española sufriría las consecuencias.
De acuerdo con el historiador Francisco González Hermosillo, uno de los métodos de tortura más usados por los conquistadores fue el aperramiento, que consistía en una ejecución cruel mediante la cual perros de cacería eran soltados a los indígenas condenados. Los perros eran vestidos con cadenas y armaduras para causar un mayor dolor a sus víctimas. Siguiendo al mismísimo fray Bartolomé de las Casas, estos perros fueron utilizados para despedazar e incluso comer a los indios. Las formas de sometimiento también abarcaban violaciones, quemaduras y castigos ante el resto de las comunidades, tomando el miedo como herramienta principal. Los españoles secuestraban y acechaban a los indígenas a tal grado de orillarles al suicidio. Bartolomé dice en sus escritos: «Capitán, hubo que mató 40,000 ánimas, metiéndolos a espada, quemándolos vivos y echándolos a perros bravos». Asimismo, gracias a este historiador y otros como Fray Bernardino de Sahagún y el propio Hernán Cortés, se tiene conocimiento de sus prácticas en torno a trabajos forzosos, agresiones sexuales masivas, trata de menores de edad, amputaciones, sepulturas en vida, despojo de bienes y asesinatos a bebés estrellándolos en piedras o troncos. La mutilación de orejas, narices o senos femeninos se ejecutaban con la intención de hundir psicológicamente al nativo. Número 5. Arresto de Moctezuma en su propio palacio. Los soldados españoles ya llevaban varios días alojados en el palacio del padre de Moctezuma, sin hacer prácticamente nada. Esta calma y tranquilidad les traía malos presagios. Pudieron ver que a pesar del buen ambiente existente con el emperador azteca, un cambio de opinión de éste podría terminar con ellos casi sin esfuerzo. Estaban encerrados dentro de su palacio su merced, y con una sola orden podía lanzar contra ellos a miles de soldados aztecas y ahí dar punto final a la conquista de México. Los capitanes de Cortés, impulsivos y acostumbrados más al uso de la violencia que de la diplomacia, le propusieron detener a Moctezuma y utilizarlo como escudo humano ante un probable ataque azteca. Cortés no rechazó el plan, pero les invitó a esperar un poco más para ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Un par de días después llegó la excusa perfecta para la ejecución de ese plan. Una carta recibida de Veracruz detallaba el asesinato por parte de un ejército azteca del alguacil mayor Juan de Escalante, de 6 soldados y de un gran número de indios totonacas. Al amanecer, Cortés y sus 5 capitanes, junto a sus 2 traductores, partieron armados al palacio del emperador. Moctezuma, tan solo de ver el semblante de los españoles, se dio cuenta de que algo grave ocurría. Cortés, por mediación de doña Marina, le narró los terribles hechos ocurridos en Zempoala y le pidió explicaciones por haber mandado atacar a unos aliados suyos, y que por ello se lo llevaba al palacio de su padre, en donde los soldados le guardarían. Número 4. La muerte de Cuauhtémoc. El pueblo azteca fue cruelmente torturado y asesinado. Sus impresionantes templos y palacios fueron completamente destruidos. Cuauhtémoc había logrado huir de la invasión española. Sin embargo, fue capturado cuando se le encontró escapando camino hacia Texcoco. Durante su tiempo como prisionero, fue torturado incontables veces para que se revelara dónde se encontraba escondido el tesoro real. Según los cronistas, Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, fue ejecutado por órdenes de Hernán Cortés el 28 de febrero de 1525, hace casi 500 años, en tierras de los que hoy es Tabasco. Había estado preso 4 años y fue torturado quemándole los pies y las manos. Sus restos fueron supuestamente hallados en 1949 en Ixcateopan, Guerrero, pero todos estos hechos han sido cuestionados. Número 3. Matanza de Cholula. Esta masacre fue
situada el 18 de octubre de 1519, donde se enfrentaron las fuerzas de Hernán Cortés junto con sus aliados los tlaxcaltecas y totonacas contra la población de la ciudad de Cholula, en el estado mexicano de Puebla, durante su marcha hacia la ciudad de Tenochtitlan. Esta masacre se debió a una acción preventiva contra el ataque que planeaban los cholultecas junto a los mexicas dentro de la ciudad. El resultado de la matanza de menos de 6 horas fue de cerca de 6,000 cholultecas muertos, que en su mayoría eran población civil. Luego de la masacre, los cholultecas abandonaron su alianza con los mexicas y tuvieron que aliarse al ejército de Cortés para no ser exterminados completamente. Número 2. La masacre del Templo Mayor. Esta masacre ocurrió en 1520. Los mexicas celebraron una fiesta religiosa en el Templo Mayor, en la que estaban presentes altos miembros del clero y de la nobleza, cuando el conquistador Pedro de Alvarado aprovechó la oportunidad y atacó en un momento en que los mexicas estaban desarmados, porque celebraban la danza de la serpiente en honor a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Número 1. La caída de Tenochtitlan. Hernán Cortés, en tierras totonacas, fundó Veracruz. Aquí se proclamó capitán general, se alió a los totonacas y en agosto de 1519 marchó a Tenochtitlan con 400 españoles y 13,000 indígenas. Los españoles llegaron a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. A los pocos días tomaron prisionero a Moctezuma, el rey azteca, pero Cortés tuvo que regresar hacia la costa para enfrentar a Pánfilo de Narváez. Al regresar a Tenochtitlan, los aztecas se habían sublevado, liderados por Cuauhtémoc. Los cristianos fueron derrotados en la madrugada del 1 de julio de 1520, donde fue la conocida Noche Triste, y se retiraron a Tlaxcala, donde planearon el retorno. 1,000 españoles y cerca de 100,000 indios aliados regresaron a Tenochtitlan en mayo de 1521. Después de 3 meses de fieros combates, el 13 de agosto de 1521 tomaron la gran ciudad azteca y capturaron a su rey Cuauhtémoc. Definitivamente, la caída de Tenochtitlan fue lo que dio victoria total a los conquistadores.